El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o a padre o a madre, o a hijos o a tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor durante estos días nos confronta profundamente y es frente a los riesgos que nosotros estamos dispuestos a asumir por seguir al Señor. Pero después de que ve lo que el Señor les acaba de enseñar frente a la actitud del joven rico y de lo difícil que es para los ricos, y en el sentido semítico del Evangelio hablamos de rico no solamente del que tiene carros, haciendas, plata. Rico es el que tiene hasta un criterio, un modo de pensar. Rico es el que tiene una costumbre que ha llevado y vivido toda la vida a cabo y la considera como suya. Y no está dispuesto a renunciar a ese criterio o a esa costumbre o a ese hábito por el criterio, por la ley, la palabra del Señor. Ese es rico. Rico puede ser un mismo indigente que tiene sus camisetas y sus pantalones rotos, sucios, que anda descalzo, pero no quiere acoger otro estilo de vida porque se acostumbró a vivir así y no quiere ajustarse a un modo de vivir dignamente, así no tenga techo, así no tenga las proporciones de salud que se ofrecen hoy. Pero ese es un rico, porque ni siquiera a eso quiere renunciar. Y qué difícil les es a los ricos entrar en el reino de los cielos. Qué difícil les será a los ricos salvarse, lo dirá también constantemente la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Qué difícil es poder entrar en esta dinámica de la alegría y la paz del Señor cuando uno se vuelve tan aferrado a tantas cosas en este mundo, incluso a sí mismo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: en verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Y para nacer de nuevo hay que morir. Y esta tarea de morir a nosotros mismos es bien dolorosa, es bien difícil. Ayer escuchábamos cómo los discípulos, tan conscientes de esto, por la claridad con la que les habló el Señor, se asustaron. Y no es para menos que les produzca esta claridad y esta exigencia del Señor un cierto temor. No, pues entonces si es así, nadie se puede salvar. Y Jesús les enfatizó de nuevo: en verdad les digo que si no lo hacen, nadie lo podrá hacer.
Fue tan claro el Señor. Les dice, para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible. Para Dios no es imposible. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos de su gracia, de su ayuda. Una exigencia cristiana como nos la pide el Señor no se puede vivir a punta de terapias psicológicas, afectivas. Una exigencia como la que nos pide el Evangelio no se vive a punto de estímulos humanos, de caricias, abrazos, palabras amables, cordiales. No se vive a punto de disfraces y diplomacias. Cuando a veces somos tan falsos y tan hipócritas que somos capaces para obtener la aceptación del otro, así lo veamos en el error, decirle una cantidad de palabras bonitas para tenerlo a nuestro favor y quedarnos callados y omitir la corrección mientras el otro va a la perdición. Ese se busca a sí mismo. Ese es demasiado rico que le interesa su prestigio, su fama, su buena imagen. Ese todavía es un rico que depende de las aceptaciones humanas y que traumatiza muchas veces una exigencia del Señor que nos pide dejarlo todo. Eso es cierto, y que se vuelve tormentoso para quien está aferrado a sí mismo y todavía vive en la mentira de que sigue al Señor, pero no lo sigue. Claro que eso sacude. El Salmo 49 nos confronta, que es el salmo que nos trae la liturgia de hoy, y hay una pregunta en el versículo 16-17 que hace el Señor en este juicio, porque lo hace Él, que hoy no nos lo trae el texto, pero podemos ir a verlo porque hace parte del contenido integral del Salmo 49. Dice, ¿por qué recitas mis preceptos? ¿Por qué predicas tanto de mi palabra? ¿Por qué hablas tanto de ella tú que la pospones? Porque esa es la traducción correcta. Para ti hay cosas más importantes que mi ley, mi palabra. ¿Para qué hablas de ella? No hables de ella. ¿Por qué recitas mis preceptos y siempre tienes en tu boca mi alianza? Cuando tú no eres coherente con ella, ni quieres de corazón vivir como ella pide, no la hables más, no la recites más. Y por eso el Señor le decía a los fariseos, ay de ustedes, fariseos, hipócritas, que se recorren cielo y tierra para evangelizar, porque eso era lo que hacían, casi ni dormían, por ir a buscar prosélitos, por ir a buscar adeptos para la religión judía, y no hacían nada malo, era bueno, que dejaban hasta de comer muchas veces para ir a evangelizar y obtener personas y salvar almas, porque hay que traerlas al único lugar, a nuestro grupo, que es el único donde la gente se puede salvar y donde puede vivir en gracia. Eso hacían los hipócritas. Eso hacían. Y hay que recorrer cielo y tierra para traerlos acá, porque si no se van a condenar. Así no hay movimientos hoy en la iglesia. Así incluso no hay orientaciones y movimientos religiosos dentro de la iglesia, y hablo de movimientos tanto como grupos laicales, como grupos sacerdotales, como grupos de religiosos y religiosas, que si tú no estás aquí en nuestros criterios, si tú no piensas como nosotros pensamos, si tú no actúas como nosotros actuamos, y vuelvo y repito, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, no te vas a salvar. Porque ellos son la medida y el criterio de la salvación. Y así eran los hipócritas, así tal cual. Y por eso el Señor dice en el Salmo 49, escúchame, que voy a hablar contra ti.
Menos mal, el juicio le pertenece al Señor y no a los hombres. Ningún obispo o sacerdote o religioso o religiosa, ningún laico es el que define si yo me salvo o no me salvo. A ninguno le ha dado la autoridad Dios para decir si estoy o no estoy en gracia. A los que nos ha participado de pronto una autoridad más alta es a los ministros en el sacramento de la confesión, para poder mirar a través del sacramento de la penitencia, no de otra manera, cuál es el grado de culpabilidad que tiene una persona, no más. Porque ya cuando la persona llega al sacramento de la confesión, a confesarse es porque ya el Señor le dijo que era culpable. Se supone que a eso va el sacramento de la confesión, a llevar una acusación que le ha hecho el Señor. Qué diferentes son las predicaciones modernas a las sentencias del Señor, porque Él dice, voy a hacer juicio contra ti. ¿Ustedes creen que el Señor renunció al juicio? Si renuncia al juicio, renuncia a la justicia. Y la justicia es un atributo divino. Yo no sé cómo hay gente en la iglesia que enseña mentiras y errores y peor, otros que se las creen y se las tragan redondas. Yo no seré quien los juzgue, dice Jesús. Será mi palabra. O sea que sí habrá un juicio. De hecho, la Iglesia nos lo enseña en el Catecismo. El Concilio Vaticano II, tanto en la Lumen Gentium como en la Gaudium et Spes, por ejemplo, la Gaudium et Spes, cuando habla de la dignidad de la libertad humana, ahí está. Dice al final, y cada uno dará cuentas ante Dios, ante el tribunal y la justicia divina de sus decisiones. Porque la libertad nos la dieron a cada uno de manera individual. Y por eso Dios tiene todo el derecho en decir, ¿por qué recitas mis preceptos? Y tienes en la boca mi alianza. Tú que frunces el ceño. Ayer el joven rico frunció el ceño cuando le dijo al Señor que le faltaba algo. No le gustó. Y prefirió irse para el mundo. Frunció el ceño. Bueno, por lo menos no aparenta, ¿sí? Porque es que cuando uno está siguiendo al Señor, eso no da posibilidades para guardar apariencias. Cuando uno sigue personas, sigue movimientos, cuando uno sigue criterios masivos, eso sí se presta para camuflar lo que sea. Porque a uno se le va enredando la vida entre la gente y mientras estemos aquí vamos bien. Aquí lo importante es que les guste a los 10, 20 con los que yo ande, ya. Si a ellos les parece bien y ellos dicen que yo estoy en gracia y que esto le agrada a Dios, está bien. Aquí no hay necesidad de ir a confrontarme con la palabra del Señor ni con el catecismo. Cuidado, porque la pesa, la balanza, el termómetro donde todos nos debemos medir es el depósito de la fe. Y el depósito de la fe no es una persona. Ni siquiera el Papa que está en ejercicio ahorita, ni siquiera el Papa Francisco. El Papa Francisco es signo visible de unidad. Es un signo de unidad para toda la Iglesia, pero ni él ni ningún Papa puede decidir la salvación o no de alguien. Él es administrador. Bueno, y él tiene mucha conciencia de esto. De hecho, muchas veces ha pedido oración porque él sabe que se presentará ante el Tribunal Supremo. Yo recuerdo en alguna entrevista, no recuerdo bien si fue entrevista o en algún libro, él decía que él oraba todos los días al Espíritu Santo porque él sabía que cuando muriera se iba a tener que poner delante de la verdad y que él iba a tener que dar cuentas. Y hizo un llamado a los obispos y les dijo, para nosotros obispos, el juicio va a ser más riguroso
Por eso dice hoy el libro del Eclesiástico que debemos ser generosos al Señor y que debemos responderle con la misma medida de generosidad que Él tiene con nosotros. Si Dios nos proporciona más, quiere decir que debemos dar más. Porque esa es la medida con la que nos van a medir. Y la medida con la que nos va a medir el Señor será su voluntad. Recuerden que no nos va a preguntar cuántos milagros hicimos. A muchos nos dieron dones sobrenaturales de manera particular. Para hacer muchas cosas. Hay unos en la iglesia, el cuerpo místico es así de bello. Hay unos que tienen el don de curar, el don de hablar en lenguas, el don del exorcismo, de la liberación, y existe, y eso lo da el Señor, ¿sí? Pero no es en relación a eso que va a ser el juicio. Señor, pero se curó tanta gente, tantos muertos revivieron. Señor, eso eran miles y miles que asistían a mi predicación, Señor, hasta se iban a confesar. No, yo no te voy a preguntar por eso. Te voy a preguntar si hiciste mi voluntad. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo habla de un pastor que tenía un don de milagro impresionante. Oraba por los enfermos y se curaban de enfermedades mortales. Y era un borrachín. En su vida oculta se emborrachaba. Era inmoral. ¿Ustedes se imaginan el juicio cuando llegue allá a la presencia del Señor? Porque el hecho de que se emborrachara ya dice que no estaba haciendo la voluntad del Señor. Hoy el libro del Eclesiástico dice, aléjate del mal. Hay gente que cree que porque un sacerdote o un obispo tiene don para predicar, para hacer milagros, para hacer exorcismos, ya es santo. Yo he conocido muchos de ellos. Y terminan haciendo un daño a la iglesia. Porque uno puede ejercer los dones que Dios le ha dado obedeciéndole a Dios, obedeciéndole al diablo. Satanás no da dones, él no tiene esa capacidad. Todos los dones los dio Dios, incluso hasta los que él tiene se los dio Dios. Lucifer tiene unos dones extraordinarios así, con ese término, extra. Se los dio Dios. Y por la libertad que Dios le dio se pervirtió con ellos. Y pervierte. Eso es mentira, por ahí algunos dicen que el diablo no tiene capacidad. ¿Acaso es Dios? Pero uno con los dones que Dios le da, o se puede salvar, o se puede perder. Un sacerdote puede llegar al cielo con el don tan excelente que Dios le ha dado del sacerdocio, o se puede condenar con el sacerdocio. Un religioso se puede salvar, o una religiosa se puede salvar con el don tan excelente de la vocación religiosa, o se puede condenar también. De hecho, las misas gregorianas tradicionalmente surgieron por una religiosa con la que se soñó el Papa San Gregorio y le dijo que estaba en el purgatorio y que necesitaba que le ofreciera 30 misas seguidas porque no podía descansar todavía. Seguramente vivió su vida, aunque no en pecado mortal, la vivió de manera ligera y le tocó ir a purgar. Nos enseña el catecismo que todas esas faltas que cometemos de manera de ligereza, pero son faltas, hay que ir a purificarlas en el purgatorio. Y ni qué decir, los pecados mortales apartan de la gracia de Dios, esos son más nefastos. Esos conducen a la perdición. Eso a nosotros no nos puede asustar. No nos puede asustar. Nos tiene que llenar, como dice Benedicto XVI en Aspe Salvi, de responsabilidad ante la vida presente y de gratitud al Señor que nos alerta. Porque acuérdense en lo que le dijo Epulón,
deja que Lázaro vaya donde mis hermanos para que ellos no vengan aquí a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice Dios a través de Abraham? Hijito, ya tienen a Moisés y a los profetas, ya tienen la palabra de Dios. Todos los días se las está dando mi amada iglesia en la liturgia de la palabra y en los predicadores. Se las está dando todos los días. Y dice, no, padre Abraham, es que si un muerto va y les dice, ellos van a escuchar. Y dicen, no, si esto no escuchan la liturgia de la palabra todos los días, ahí en el banquete, en el ambón, si no la escuchan, menos van a creer si resucita un muerto. Todos tenemos la posibilidad de ser hoy mismo, de ser rico Epulón o de ser pobre Lázaro. Toda la actitud del corazón. La justicia de Dios a nosotros nos puede asustar, nos tiene que llenar de responsabilidad, de gratitud y de toma de conciencia. Para eso es. Para que nos demos cuenta que el momento es inminente y que el Señor nos da una oportunidad hermosísima para que no la desaprovechemos y hoy nos la juguemos toda por Él. Así de bello es el Señor. Hay gente que lo aprovecha y tiene el corazón humilde y acoge y no se resiste. No fruncen el ceño interior. Ojo con las rebeldías. Ojo con las resistencias interiores. Porque eso es alimentar esos diablos que se nos pegan tantas veces y que se nutren de nuestras pasiones desordenadas. No podemos resistirnos al llamado amoroso, misericordioso que nos hace la justicia divina. Porque todo el que deje pecado, que deje mundo, que renuncie a sí misma, recibirá 100 veces más. De Juan el Bautista decía el Señor que entre los nacidos de mujer, estando en vida todavía Juan el Bautista en esta tierra, de los nacidos de mujer no hay uno como él. Era el más grande de todos los nacidos de mujer. Y dice, sin embargo, en la vida eterna, en el reino de los cielos, él es el más pequeño. Ustedes imaginan lo que es San Juan Bautista hoy. No lo alcanzamos a imaginar. Por el nivel de fidelidad al Señor. Tanto que la iglesia celebra una de sus memorias como solemnidad. No a todos los santos les celebran solemnidad, la iglesia a nivel universal. Porque hoy es grande, 100 veces más. Aquí en esta tierra y allá, la vida eterna. La recompensa que el Señor nos ofrece es mucho mejor. Esa es la paz, dicen la paz duradera, que nos ofrece. Esa sí es duradera, no como la que prometen hoy. La que prometen hoy es mentirosa, sí. Aquí en Colombia decían una paz, se me olvidó el otro apelativo que daban, sí, pero una paz creo que era justa y verdadera. Pues nada, que la podemos ver todavía. Nada. Yo no sé dónde se les quedó a todos esos que creyeron, hasta miembros de la jerarquía. Apostamos por la paz verdadera, por la paz duradera, y a verla. ¿Dónde está? Hoy está el país más afectado por la violencia que hace 5 o 6 años. Y algunos dicen mentirosamente que Colombia está muy bien y que se ha logrado mucho. Está mal el país. ¿Por qué? Porque nos vamos vendiendo a la mentira, nos vamos vendiendo al error, porque nos falta acercarnos al Señor.
nosotros que lo hemos dejado por todo por ti, Señor, ¿qué vamos a recibir? Pues ojalá sí lo hayamos dejado todo por el Señor. Ojalá sea verdad, ¿sí? Pedro por lo menos sí se había alejado del pecado. Y se había alejado del mundo, porque verdad sí era eso. Ya había dejado a su familia, había por allá detrás de Jesús. Fue que al final le costó renunciar a sí mismo. Ese es el otro pasito, lo que le dijo el Señor al joven rico. Después de que dejes el mundo, vienes y me sigues. Al joven rico le costó ese segundo paso, ¿sí? Dejar el mundo. Hay gente que sigue al Señor dentro de la iglesia, hasta en el sacerdocio, en la vida consagrada y en el matrimonio, lo sigue con el pecado y con el mundo. Son mentiras, ¿sí? Porque no lo han dejado, no han dejado nada. Al contrario, peor lo que dice hoy el libro del Eclesiástico, ¿sí? Porque dice, no sobornes al Señor. Es una soborna. Sobre todo al mundo. Hacerle creer al mundo que sí lo estamos siguiendo cuando no lo estamos siguiendo. Imagínense hoy predicadores hablando de llevar una vida santa ante el Señor y con vidas dobles. Jesús santo, eso sí es un espanto. Imagínense sacerdotes en un púlpito predicando la fidelidad al Señor, la obediencia al Señor, y tantas veces como lo hemos visto con vidas dobles. Eso sí es grave. Eso es muy grave. Y esos pobres tendrán que dar cuentas. Por eso nosotros tenemos que pedir mucho. Ay del que lleva una vida doble. ¿Para qué recitas mis palabras, predicas mis mandatos, si tú no los quieres vivir, ni los vives, ni te esfuerzas por vivirlos? Y ojo que cuando nosotros sabemos de personas en la iglesia que llevan vidas dobles y nos quedamos calladitos, ¿saben cómo le llama eso el derecho penal? Le llama complicidad. Y la moral también funciona así. Porque guardar silencio ante la doblez, ante el pecado, ¿sí? Dándonos cuenta para lavarnos las manos, eso es complicidad y eso también nos van a pedir cuenta. Nos enseña el profeta Ezequiel, ¿sí? Que tendremos que dar cuenta de eso en la vida eterna. Mucho cuidado, porque hoy una de las cosas, por miedo a negarnos así a nosotros mismos, es quedarnos calladitos. Hay gente que es muy especialista en la iglesia en dar cuerda a otros, para que hablen de las cosas. Padre, hable de esto, y tú ya hablas o no. No, yo no, porque me da miedo el padre. ¿Sí? Ojo, porque tu responsabilidad, ¿dónde está? No, yo no, padre. Yo no, porque a mí me quieren y me aceptan mucho, ¿sí? Y tienen una muy buena imagen, yo no quiero que se vayan a quedar. Cuidado. ¿Qué riesgo estamos disponibles? ¿Qué riesgo vamos a asumir por el Señor? Porque ahí es donde se nota el verdadero cristiano. No, yo todavía no. Bueno. Eso sí, no vayas a aparentar. Si no lo quieres asumir, por lo menos no aparentes. Se me viene alguien a quien yo quiero mucho, muy cercano a mí, y es así, ese es Franco. Dice, yo estoy viviendo en un error, yo sé que lo que estoy, pero yo no me voy a meter allá para hacerle creer a la gente algo que no vivo. Y yo por dentro digo, este está más cerca del reino de los cielos que los hipócritas que están dentro. Porque está frío. Y dice, sí, yo sé que estoy frío y algún día, el día que vaya a dar el paso, lo doy de una vez. Pero yo no voy a vivir de apariencias.
En la vida sacerdotal hay sacerdotes así, obispos en niveles de hipocresía altísimos. Aparentan santidad, pero no la viven en la vida religiosa. Imaginen nosotros que hacemos voto de pobreza, diciendo que renunciamos y llenos de todo. No podemos ser así. Los matrimonios, para ir a comulgar se van junticos, agarraditos de la mano. ¿Y su vida privada cómo será? Eso sí, que nos vean y le agarran casi a la fuerza la mano a la mujer. Venga, que nos vean, venga. Cuidado, porque tenemos que ser y parecer. Podemos ser impecables por fuera y corrompidos por dentro. Hay un padre de la iglesia del desierto, se llama Sandoreto de Gaza. Dice, fíjate, porque no todo lo que brilla es oro. Hay algunos que les gusta brillar y se dan bastante pañito para que brillen bastante, ¿sí? Pero resulta que se dan tanto paño que por dentro lo que tienen es moho y corrupción. Y eso no le gusta al Señor. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza, verdaderos. No aparentar, porque el Señor no quiere apariencias. El Papa Francisco ha sido todo un profeta en esto. Dice, no podemos vivir una vida cristiana de maquillaje. Benedicto XVI utilizaba otra expresión, decía hacer del cristianismo una caricatura, algo irreal. Oremos mucho y pidámosle al Espíritu Santo, hoy que estamos celebrando esta misa votiva, primero que nosotros podamos ser sinceros de corazón y que quitemos tantas vigas de nuestros ojos antes de ir a quitar las pajas del ojo de nuestros hermanos. Porque alguien que no esté dejando la vida de pecado y el mundo para hacerse cristiano no tiene autoridad moral para ir a corregir a otro, para mirar la actitud del otro. No tiene autoridad moral y hace un daño peor poniéndose a ir a corregir cuando no tiene la disponibilidad interior para dejar el pecado, para dejar el mundo, para vivir en santidad. Y eso no nos lo podemos admitir. O somos o no somos. Pero a veces somos muy empeñados en ir a corregir. A ver, mira, tú tienes que corregir esto, a ver, de esta manera, mira. Especialistas en eso. Y nuestra autoridad moral, ¿cómo estoy yo frente al pecado? ¿Cómo estoy yo frente al mundo? ¿Cómo estoy trabajando mi vida de negarme a mí mismo? ¿A mí misma? Eso es lo que te da autoridad para ir después coges a tu hermanito y lo abrazas y le dices, mira, esto que estás haciendo no es correcto. Si no, no lo vayas a hacer. No lo vayas a hacer. Porque vas a hacer un daño terrible al otro y a tu alma. Tenemos que revisar cómo está nuestra autoridad moral con el Señor. Este es un tiempo hermosísimo donde el Señor va levantando el tapete, lo va levantando poco a poco, para que veamos cómo está todo. Y dentro de esos planes que Él tiene un plan fabuloso para llevar el mundo hacia Él. Y el plan es Jesús, es la Eucaristía, es su palabra, es la Virgen. No tenemos que buscar la salvación, la libertad y la paz en otro lado, más que en el corazón eucarístico de Cristo. Ahí está todo. Pero no aparentemos más. La Iglesia ya no aguanta a tantos hijos suyos viviendo de apariencias. Debemos ser, porque al final igual va a haber un juicio. Mejor que nos pongamos desde ya ante ese juicio para que no sea tan terrible al final de la vida, porque igual el Señor va a llamar a sus servidores
y de esa red donde hay peces malos y buenos, le va a pedir a sus servidores que saquen los buenos para un lado y los malos los tiren. También habrá una puerta que se cerrará para los necios, las vírgenes necias, y se abrirá para los sensatos o las sensatas. También habrá un juicio donde se pondrán unos a la derecha y otros a la izquierda. Y Dios está siendo muy bueno con nosotros, porque todavía estamos ante la oportunidad. Es sencillo. Es sencillo. Cumple los mandamientos. Deja el mundo y niégate a ti mismo y a ti misma, y tendrás un tesoro muy grande en el reino de los cielos.